Muy bien, pues hermanos, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio en este día el estudio del libro de Gálatas. Hemos concluido, gracias a Dios por ello, todo el evangelio, ¿verdad? De Mateo, que nos tomó pues un tiempo considerable, hermanos, pero bueno, ya hemos avanzado en ello y vamos a comenzar con Gálatas. Es muy importante, hermanos, en este estudio que vamos a comenzar del libro de Gálatas, ¿verdad? Ubicar un poco quiénes eran los Gálatas, ubicarlos en el tiempo, un poco en la historia, de dónde surgieron, qué territorio ocuparon y de dónde, ¿verdad? Surge esto de por qué a esta región, a estas personas específicos reunidos en Galacia, fue que Pablo les escribe, ¿verdad? Esta carta. Y bueno, hermanos, vamos a irnos un poquito mucho antes, que es en el libro de Hechos capítulo 11. Ahorita vamos a leer unos versículos, pero recordemos, hermanos, que cuando Jesús parte, ¿verdad? Que es resucitado, ¿verdad? Y él se va pues de este mundo. Después viene el tiempo del Pentecostés, que lo narra Hechos 2, es derramado el Espíritu Santo y comienza, ¿verdad? Como a través del poder del Espíritu Santo, Pedro, Juan, muchos de los discípulos a predicar el Evangelio. También llegamos a la parte, si continuamos leyendo Hechos, hermanos, donde Esteban, ¿verdad? Que fue el primer mártir en morir a causa pues, del evangelio, fue apedreado, ¿verdad? Es apedreado. Y vemos que comienza como una persecución muy latente hacia los creyentes de Cristo, ¿verdad? Hacia todos los que predicaban a Cristo y a los que creían en Cristo y eran perseguidos. ¿Hubo un propósito en esto y un beneficio en esto? Sí, porque esta es la razón, la persecución en estas regiones que era de Jerusalén, Samaria, Galilea, ¿verdad? Fue por esta razón que muchos de los discípulos, no estoy hablando de los 12, sino muchos de los que habían creído en Jesús, salieron como que de esta zona, de este entorno, y se fueron primero hacia las regiones fenicias. Y eso es lo que nos narra Hechos 11. Entonces, Chipre, porque ahorita vamos a leer Hechos 11, versículo 19 al 26. Ajá. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a personas judías. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y por estas noticias enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y bueno, aquí menciona tres, ¿verdad? Dice que primero, pasando lo de Esteban, fueron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía. Y Chipre, hermanos, era una isla, ¿verdad? Y la región de Antioquía que menciona en este pasaje no es que hay dos Antioquías que se mencionan, pero esta es Antioquía en Siria, que estaba cerca de la zona de los fenicios. Ajá. Chipre era una isla, y esto es importante porque
La predicación, hermano, central, desde que el Señor Jesús parte, comienzan los discípulos, ¿verdad?, a compartir el evangelio. La predicación central hasta ese momento eran las regiones, pues, de Samaria, Galilea y Judea, lo que representaba que se les compartía la palabra a un gran número de judíos, era a los que era, pues, más predicado el evangelio de Jesucristo. Pero a causa de esta persecución se ven obligados por el plan perfecto de Dios, ¿verdad? Y por la dirección del Espíritu Santo, porque ya había habido el derramamiento del Espíritu, son orillados a ir hacia estas regiones donde comienza a ver, y vamos a ver como que ese cambio de más gentiles, ¿verdad?, que judíos. Había judíos, sí, había un número pequeño, siempre grupos pequeños, había sinagogas, pero ya había como también más gentiles. Antioquía, por lo tanto, esta Antioquía de Siria, era la tercera ciudad más grande en ese momento del mundo romano. Entonces, aquí es como vamos viendo cómo el Señor nos va dirigiendo a los Gálatas. Resulta que muchos creyentes entonces estaban en Jerusalén, porque ahí era como que la iglesia central, pero supieron que en Antioquía habían creído muchas personas, había muchos creyentes, ¿verdad? Entonces vemos que por la persecución, quienes les habían predicado, ¿verdad?, habían ido a estos sitios y habían predicado también a muchos griegos, de manera que muchos que eran gentiles habían comenzado a creer en Jesucristo, en Antioquía, ¿verdad? Cuando la iglesia entonces en Jerusalén escucha esto, manda a alguien a Antioquía llamado Bernabé. Efectivamente, este hombre, que dice que la palabra que era un hombre bueno, ¿verdad? O sea, tenía un buen testimonio, se cerciora, ¿verdad?, de los hermanos en Antioquía, de los nuevos creyentes en esta zona, y se comienza a formar una iglesia ahí en Antioquía con todos estos, pues, creyentes, nuevos creyentes, ¿verdad? Después Bernabé va hacia Tarso para buscar a Pablo. Y entonces regresan los dos juntos a Antioquía y se quedan en esta zona de Antioquía de Siria por un año y seguían enseñando a los nuevos creyentes, ¿verdad?, ahí en Antioquía. Y dice Hechos que es por primera vez a los discípulos, ¿verdad?, que seguían la doctrina de Jesucristo por los apóstoles, se les comienza a llamar cristianos porque creían en Jesucristo. Mientras tanto, hermanos, todo estos pasajes de Hechos, si nos vamos al capítulo 12, y no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer en casa, hay un panorama simultáneo, ¿verdad? Mientras tanto, Pedro y otros discípulos que eran como de los 12, ¿verdad?, habían permanecido en esta área de Jerusalén. Y pues ellos también estaban librando la persecución. Pedro pues, había sido encarcelado, y Jacobo, que era el hermano de Juan, los hijos del trueno, que Jesús así les puso, Jacobo, uno de ellos, había muerto a manos de Herodes. De los 12 discípulos, hermanos, Jacobo fue el primero en morir, pues martirizado a causa del evangelio. Entonces, mientras está en Antioquía, Pablo y Bernabé, resulta que de la iglesia de Jerusalén sale un profeta que dice que va a haber hambre en la tierra habitada conocida, así dice Hechos. Y entonces, de aquí sale Juan Marcos, y entonces Juan Marcos era primo de Bernabé, y Bernabé jala a Juan Marcos y también se lo llevan a Antioquía, donde estaba también Pablo, Y entonces dice que cuando están aquí en Antioquía, dice que la iglesia de Antioquía, hermanos, Hechos 13:4, dice que aquí había varones profetas y maestros, y menciona unos nombres, y dice que esos hermanos comenzaron a orar, y entonces que fue dada la encomienda por medio del Espíritu Santo de que Pablo y Bernabé, solo Pablo y Bernabé, fueran apartados para un servicio para el que habían sido llamados. Entonces,
Vemos en este capítulo de Hechos, en el 13, cómo entonces Pablo y Bernabé son enviados a salir de Antioquía a predicar pues el evangelio y se dirigen a Chipre. Embarcan y se van hacia Chipre porque recordemos que es una isla. Y vemos cuando llegan a Chipre, hermanos, comienzan a enfrentar como muchas pruebas, oposición, se topan con un mago que es judío, falso profeta, así es como dice Hechos, Es decir, que aunque había en estas zonas judíos, pero ya no eran regiones donde abundaban muchos judíos, sino que también había muchos gentiles y también comienzan a enfrentar esta situación de cultural, la ignorancia al Dios verdadero, ¿verdad? Porque en las regiones donde había judíos, pues sabían de la ley, sabían de Jehová, ¿verdad? Del Dios verdadero. Y vemos que también en estas regiones, con mucha más razón, había también mucha ignorancia sobre Jesucristo, pero van avanzando, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver. Después de haber estado en Chipre, ¿verdad? Donde se enfrentan con este mago y todo, ahí se le predica a una autoridad de Chipre y esta autoridad al escuchar sobre Jesucristo, cree en Jesucristo y entonces comienzan a predicar en los alrededores de Chipre. Había ahí varias regiones. Después de eso, hermanos, es ahí cuando este es el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Así es como comienza de Antioquía, se van hacia Chipre, están en varias regiones de Chipre y siguen avanzando. Y dice que avanzan, de ahí de Chipre zarpan nuevamente, pero ahora se van hacia Perge de Pánfila. Esto ya es Asia Menor, o sea, ahí ya como que cambiaron completamente de zona y dice que de Perge suben hacia Antioquía, Pisidia, y esta es otra Antioquía. Esta Antioquía no es la misma de donde comenzaron su viaje. Donde comienzan el viaje es Antioquía de Siria y suben hacia Antioquía, que es como Asia Menor, es una región de Asia Menor. Todas las ciudades que visitan Pablo y Bernabé en esta región, ¿verdad? De Asia Menor, que es Pisidia, y menciona otros nombres de otras regiones, esto es lo que es Galacia, hermanos. Esto es Galacia, ¿verdad? Y esta zona, aunque estaba alejada de lo que se conocía comúnmente o los alrededores donde habían estado al inicio de la predicación del evangelio, también esta zona estaba gobernada por Roma. Y vamos a hablar un poco de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo es quien escribe la carta a los Gálatas. Entonces, en este caso de Pablo, cuando comienza su primer viaje misionero, hermanos, Pablo habían pasado aproximadamente de 10 a 12 años entre su llamamiento, si recuerdan el llamamiento que también lo narra Hechos, cuando va camino a Damasco y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, desde ese llamamiento hasta el principio del primer viaje misionero, habían pasado de 10 a 12 años. Durante ese tiempo, ¿qué hizo Pablo durante ese tiempo de los 12 años aproximadamente? Bueno, pues Pablo estuvo primero 3 años en el desierto de Arabia y ahí estuvo recibiendo enseñanza, o sea, él se estaba capacitando, ¿verdad? En su nuevo llamamiento, en el Evangelio de Jesucristo. Después viajó a Jerusalén, volvió a Tarso un tiempo, ¿verdad? Y entonces es cuando después de este tiempo, pero Pablo siguió capacitándose, aprendiendo, discipulándose. Es cuando llega Bernabé a Tarso y lo regresa y le dice, vámonos a Antioquía, ¿verdad? Entonces, el periodo, hermanos, esto es muy importante y me gustaría porque es una enseñanza para todos, porque este periodo de consagración de Pablo, o sea, desde que él recibió el llamamiento, la revelación del Señor Jesucristo, hasta que comienza su primer viaje misionero por encomendación del Espíritu Santo, hubo un tiempo donde Pablo no estuvo rascándose la panza. Pablo continuaba
aprendiendo, discipulándose, se estaba consagrando. En ese tiempo fue un tiempo de consagración de Pablo. ¿Y en qué consistía esta consagración? Pues en recibir enseñanzas del Señor. Ajá. También Pablo enseñó en la iglesia en Antioquía, porque cuando Bernabé dice que regresa con Pablo a Antioquía, dice que estuvieron por un año enseñando en la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Pablo también lo que hacía era que él se reunía con otros apóstoles, con otros, los ancianos de la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Buscaba cómo ayudar a otros hermanos, porque vemos que cuando surge esto de que iba a haber hambruna, Pablo participa activamente en programas de ayuda, por así decirlo, para atraer a los necesitados, ¿verdad? A las personas, hermanos en la fe necesitados, pues una ayuda, alimentos, no sé, recursos. Y este fue entonces un periodo, hermanos, de 10 años de capacitación y preparación para el ministerio pues que le había sido dado desde el inicio cuando él se convirtió, pero el Señor lo capacita en este periodo. Ahora, cuando Pablo, ¿verdad? Pablo empieza el primer viaje misionero, va a Chipre y llega a esa región de Asia Menor, y es ahí donde nos vamos a centrar un poco, porque es ahí donde está los Gálatas, de ahí salen, hermano, los Gálatas. Por eso, a raíz de esta predicación, surge la iglesia en Gálatas, y es esa iglesia, hermanos, a la que Pablo escribe esta carta, ¿verdad? Entonces nos vamos a centrar un poco en este mensaje de Pablo y de Bernabé, porque dice Hechos capítulo 13, vamos a ir rápidamente a Hechos 13. Dice capítulo 13, versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ¿quién eran sus compañeros? Bueno, en ese momento, Bernabé y Juan Marcos, ajá, arribaron a Perge de Pánfila, pero ahí dice, pero Juan se apartó en ese momento y Juan volvió a Jerusalén. ¿Por qué Juan Marcos volvió a Jerusalén? Porque recordemos que el llamado, la encomienda por la que se oró y que el Espíritu Santo dijo era para Pablo y Bernabé. Juan Marcos, aunque quería lo mejor o tenía buenas intenciones, él no había sido llamado para ir a esas regiones y a esa misión. Entonces Juan dice que se apartó, ¿verdad? Y él regresó a Jerusalén. Y dice el versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, ¿verdad? Entonces, esta parte, cuando hace esa diferenciación de hermanos israelitas y todos aquellos, ¿verdad?, que creen, hace una notoria diferenciación de que en la sinagoga no solo eran judíos, sino que también había quizá gentiles simpatizantes pues de lo que se enseñaba en una sinagoga, y lo que se enseñaba en una sinagoga pues era la palabra de Dios y la ley, ¿verdad? Entonces ya por ahí vamos empezando a ver el contexto de esta carta a los Gálatas, que es escrita unos años después por Pablo, ¿verdad? Entonces, comienza el mensaje de Pablo y vemos en Hechos 13, no lo vamos a leer todos, hermanos, pero les doy las citas para que lo lean en su casa. Hechos 13, ¿verdad? Del 17 al 25, pero yo voy a sacar Hechos 13, 25. Dice, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Bueno, vemos que Pablo comienza a dar este discurso y habla acerca de la historia de Israel, lo ven en los del 17 al 25, todos esos versículos,
habla de la historia de Israel, pero apunta a Jesús. Y entonces Pablo se detiene, bueno, en esta parte, cuando Juan estaba, y ese Juan estaba hablando de Juan el Bautista, y entonces Pablo se habla hasta Juan el Bautista, donde dice, ¿quién piensan que soy? Y dice Pablo, pero Juan el Bautista dijo, ¿verdad? Que él no era el Cristo, el que iba a venir, ¿no? Pero dice, pero Juan el Bautista lo anunció, viene uno quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Después el siguiente como contexto del que habla el mensaje de Pablo, continúan los versículos adelante, habla de que Israel rechaza al Salvador, que es Jesús, ¿verdad? Al Salvador de la profecía, de los profetas, y que había sido mandado por Dios. Y dice Hechos 13:29, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Y entonces, Hechos 13:29, ¿verdad? Como lo cita Pablo, habla de que todos los profetas hablaron acerca de todos los acontecimientos que vivió el mismo Jesús. En este momento Jesús ya resucitó, ¿verdad? Y entonces está diciendo que todo lo que ellos estudian en la ley, en los profetas, se cumplió en Jesucristo, pero pues Israel lo rechazó, ¿verdad? Y lo crucificaron. Después de esta tercera parte, ¿verdad? Del mensaje de Pablo en esta sinagoga de Antioquía, habla que Dios cumplió la promesa que le había hecho a Israel cuando Cristo resucita de la muerte. Y dice Hechos 13:32-33, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Pablo está diciendo, nuestros hijos, él está diciendo, nosotros, esta generación de hoy, vio el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a nuestros padres, ¿verdad? A nuestros antecesores. Y la cuarta parte del mensaje de Pablo en esta sinagoga fue, solo en Jesús hay perdón y salvación. Y esto, hermanos, es todo lo que es el Evangelio. Esa es la predicación que tenemos que ir y hacer a todas partes. No me voy a meter mucho en eso, pero dice el versículo 38-39 de Hechos 13. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree en Jesucristo es justificado. Y así concluye este mensaje de Pablo en la sinagoga, que solo en Jesús hay perdón y hay salvación. En los siguientes versículos de este capítulo 13 de Hechos, hermanos, surge como un patrón donde las palabras de Pablo atraen muchas multitudes. O sea, el mensaje es bien recibido por los nuevos oyentes, los que escuchan este mensaje, pero esto trae una molestia a los líderes judíos, quienes comienzan pues a atacar a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Muchos judíos y conversos gentiles al judaísmo deciden seguir a Pablo y a sus enseñanzas, pero pues Pablo enseñaba el evangelio de Jesucristo y lo siguen al punto de que este Pablo declara abiertamente que por el rechazo y la persecución de los judíos, él ahora, o sea, él, Pablo, de ahora en adelante iba a enfocar su ministerio a predicarle a los gentiles, ¿verdad? Entonces, vemos al final de este Hechos 13 que esta noticia que da Pablo produce mucho entusiasmo, mucha felicidad entre los gentiles de esa zona de Galacia, ¿verdad? Porque Dios les ha ofrecido la salvación haciéndolos partícipes iguales con los cristianos judíos en el reino de Dios. Y termina Hechos 13
del versículo 43 al 49, y dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Es decir, aquí Pablo está marcando en qué tienen que perseverar: en la gracia de Dios. Ellos habían escuchado de la palabra en una sinagoga, o sea que ellos habían sido instruidos con la ley, pero aquí Pablo dice que les decía que los persuadía de que perseveraran, pero no en la ley, sino en la gracia de Dios. El siguiente, dice versículo 44, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían lo que Pablo decía, contradecían y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Está hablando a los judíos. Mas puesto que la desechan y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. O sea, Pablo dice, ustedes la rechazan, entonces vamos a ir a los gentiles a compartirles estas buenas noticias, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. De aquí, hermanos, es donde sale la iglesia en esta zona que era de los Gálatas. Y bueno, cedo la palabra en este momento a mi hermano Jorge. Bueno, muchas gracias, Yazaret. Un buen comienzo. Estamos en las manos del Señor, dirigidos por el Espíritu Santo. Me parece pertinente hacer una pausa para definir lo mejor que se pueda la palabra gentiles, porque aquí se habla mucho de judíos o gentiles, y por qué se les llama gentiles y quiénes son los gentiles. La palabra gentil viene de la palabra latina que significa familia. Gentil significa familia. En la Biblia, los gentiles son las personas no judías, los descendientes de Noé. Pues somos descendientes de Noé, amén. Y sus familias, que se esparcieron por todo el mundo y formaron muchos pueblos y naciones. Esto está perfectamente descrito en Génesis 10 para los discípulos estudiosos. Ahí está como en base a la familia de Noé se esparcieron, se multiplicaron y llenaron pues la tierra, las gentes, todas provenientes de Noé. Y estas gentes, estas familias, pues Dios las dividió. ¿Cómo las dividió Dios? Pues les dio lenguajes diferentes. Dios procede de la manera que Él quiere y lo hace con sus propósitos. Y hay un momento en que Dios divide a la humanidad en base a diferentes lenguas que les dio. Y cada uno se iba con los que hablaban sus propias lenguas y a diferentes territorios y naciones, pero todos partieron del mismo tronco. Sin embargo, Dios escogió a Abraham y a Sara y les dio que los usaría a ellos y a sus descendientes para traer la bendición de Dios a todas las naciones del mundo. Anoten por allí la cita de Génesis 12 del 1 al 3. Le dice a Abraham y a Sara que pues estaban llamados por la fe que habían manifestado,
especialmente a Abraham, pues hacer un instrumento de Dios para todas las naciones. Muchos siglos después encontramos en las escrituras el rey Salomón motivó a los israelitas a tratar bien y estar abiertos a las personas de otras naciones con el propósito de que ellas también llegaran a honrar al Señor. En obvio de tiempo no lo vamos a consultar, pero hay un texto muy interesante en Primera de Reyes 8, del 41 al 43, donde habla de pues de leyes que el Señor le dio a Salomón y Salomón las escribió. Los profetas de Israel continuaron diciendo que Dios deseaba que las personas de otras naciones le adoraran. Por ahí hay una cita en Jeremías 4:2, y que estas mismas naciones querían conocer al Dios de Israel. Isaías 42, del 1 al 4. Si el pueblo de Dios era obediente, sería modelo y testigo para todas las naciones del mundo, lo dijo Isaías 61. La historia de Jonás muestra cómo Dios tuvo misericordia con una nación que era enemiga de Israel. Un día Dios, y ya espiritualmente lo declaramos, será el único gobernante del mundo y todas las naciones se unirán para honrar al único Dios. Hay varias citas, una de ellas es el Salmo 47, del 8 al 9. En ese reino que Dios establecerá, las personas de toda nación y raza lo adorarán. Lo describe muy bien Daniel 7:14 y fue pues el propósito del estudio el Evangelio según Mateo, como el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino del Señor se va estableciendo sobre la tierra, al principio espiritualmente para llegar a ser después ya en lo material. Entonces lo que estamos leyendo son las primicias de la expansión material de algo que ya había ocurrido en lo espiritual en algunos apóstoles y discípulos. Y entonces primero es espiritual y después pues ya se moviliza la persona para llevar a cabo la tarea en lo material con los recursos que el Señor le pone al alcance. En el Nuevo Testamento, cuando Simeón, el que estaba en el templo esperando la redención de Israel, se encuentra con María y el niño Jesús y declara el profeta Simeón que estaba allí en el templo señalando al niño Jesús, tomándolo en sus brazos, incluso dice la palabra, y proféticamente le dice, él será una luz que alumbrará a todas las naciones. Lo podemos leer este precioso texto en Lucas 2:32. Desde que Jesús ya era bebito, era recién nacido, que lo llevaron a los pocos días de nacido al templo, en esa consagración que pedía la ley judía, y el anciano Simeón lo distingue y le dice que él será una luz que alumbrará a todas las naciones. Eh, Dios no, Dios, el Señor Todopoderoso, el Padre, nuestro Señor, el único Dios verdadero, no procede nunca sin dar avisos de diferentes formas y de diferentes circunstancias. Y cuando Jesús vino a la tierra hubo muchos avisos de que Él venía a ser una luz para todo el mundo y para todas las naciones. Jesús en su ministerio nos pone el ejemplo, alcanza a personas que no son judías, por ejemplo el endemoniado gadareno, el sordo de la región de Tiro y Sidón, el sirviente del capitán romano. Todos ellos fueron alcanzados por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y pues Pablo dice que tanto judíos como gentiles que confíen en lo que Dios ha hecho a través de Jesús,
son aceptados en la vida del nuevo pueblo de Dios. Esta es parte de la doctrina que vamos a estudiar en Gálatas. También extendiéndonos a Apocalipsis, el Apocalipsis celebra que Jesús estuvo dispuesto a morir por los pecados de todas las personas del mundo, haciendo así que las personas de toda raza, idioma, pueblo y nación participen en el reino de Dios. La cita es Apocalipsis 5, del 6 al 10. Hermosas citas de la palabra de Dios. Ahora ya podemos entender, pues, que somos gentiles, pero no por ser gentiles sentirnos menospreciados, no por ser gentiles. Bueno, descendemos de Noé y de su familia, y el Señor pues nos ha llevado al lugar donde nos ha plantado con el idioma que nos ha dado y la cultura que estamos viviendo, pero es un solo Dios, uno solo Dios para todo el mundo, y Él está al cuidado de toda su creación. Eh, Todos y todas podemos ahora compartir un privilegio que antes, pues según la ley, solo los sacerdotes de Israel, entrar en la santa presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios por medio del Evangelio, por medio de... Esta es una introducción que es pertinente porque, pues, ¿quiénes son los gentiles? Ya vimos que los gentiles somos las familias descendientes de Noé, que el Señor nos dispersó por todo el mundo. Y está en la Biblia. Si lo quieres estudiar, está allí. Ahí hay algunas citas, no son todas. La introducción a la carta a los Gálatas, bueno, ya se dio de un sumario de los eventos, cómo se desarrollaron, incluso el discurso fundamental que daba Pablo en su enseñanza, en su exhortación en las iglesias de Galacia. Ya sabemos dónde estaban esas iglesias, son el Asia Menor, ahora es Turquía. Si las quisiéramos ubicar, pues están en el centro de Turquía, el Asia Menor. Eh, Realmente Dios tiene sus planes y a veces queremos ir a predicar a un lado y el Señor nos manda a otro. Y así fue con Pablo y Bernabé. Ellos no escogieron. Recuerden que ellos estaban discipulando y discipulándose en Antioquía de Siria, junto con otros 7 o 10 discípulos notables de Jesucristo, del Señor, allí en la iglesia de Antioquía. Y viene el Espíritu Santo y en una señal muy clara dice, apártenme, apártenme a dos de ustedes. Y orando y preguntando, el Espíritu Santo reveló que esos dos se llamaban Pablo y Bernabé. Y les dijo a dónde habían de ir. Definitivamente, cuando uno decide seguir al Señor, no es uno el que decide, es el Señor el que decide por uno, y nada más somos entrenados en la obediencia al respecto. ¿Qué pasó desde el tiempo que se predicó en el primer viaje? Pablo y Bernabé pasaron 2 veces por esos sitios. Pablo fue maltratado, apedreado, dado por muerto. Sin embargo, el Señor lo levantó y pudo seguir adelante. Pasaron 2 veces por esos sitios. Y en el segundo viaje también pasaron por ahí, pero más bien se dirigieron a otros lugares, con otras tareas. Y pasaron algunos años y no hay una fecha oficial como en otras cartas de Pablo, de en qué fecha se escribió, en qué fecha se mandó la carta. Pero los estudiosos han hecho algunas suposiciones
y llegan a una fecha aproximada del año 53, que es al principio del ministerio en Éfeso. Eh, por el tono de la carta, por la manera de escribir de Pablo, etcétera, etcétera, fue cambiando y, y aunque los temas se parecían, pero la manera de tratarlos, pues Pablo tenía diferentes enfoques. En el caso de Gálatas, me parece que es de las primeras cartas que escribió. No soy seguro que sea la primera, pero es de las primeras y su estilo y su tono era peculiar al respecto. Esto también nos va a dar índices a la hora que estudiemos la carta, que no va a ser, no vamos a empezar en el día de hoy, estamos dando la introducción, pero vamos a ver que el tono que usa Pablo, que la manera como Pablo escribe, habla del aspecto emocional que él traía en su corazón. No habían pasado mucho tiempo, unos cuantos años, de que él había establecido las iglesias y que le llegan las noticias de lo que estaba sucediendo y entonces él escribe la carta. Es poco tiempo y quiere decir, y por lo que vimos en la fundación, en la manera como fue recibido el Evangelio en medio de grandes batallas, porque si bien muchos se alegraban, principalmente los gentiles, pues los judíos, no todos, algunos sí se alegraron y se unieron a la iglesia de una manera sincera, judíos de aquella región, la mayoría eran gentiles. Esta región era una región pues muy multinacional, ¿verdad? Ya habíamos visto que originalmente habían venido de las Galias, de allá de Europa, lo que ahora es Francia, y pues también de varios lados del Imperio Romano, y habían poblado esa zona. Este, entonces había de todo, pero los judíos, algunos sí se alegraron, pero muchos, la mayoría se opuso y usaron todos los medios a su alcance, sus influencias. Vemos las lecturas del libro de los Hechos cómo estos judíos movían sus influencias con los gobernantes para que impidieran que Pablo siguiera predicando, y que dieran órdenes casi de que pues, ahora sí que la policía lo persiguiera. Sin embargo, Pablo y Bernabé, un ejemplo de veras de, de entrega, de fe y confianza que el Señor los iba a sacar adelante de todas las adversidades, que no fueron pocas. En algunos lados había pues orden de asesinarlos, en otros sí los intentaron matar, especialmente a Pablo, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, lo sacaron de la ciudad y lo aventaron allí en Terregal, ¿verdad? En el campo. Eh, Uno piensa eh, pues el poder de Dios y del Espíritu Santo de ese cuerpo apedreado y prácticamente ya sin vida, darle vida, levantarlo y Pablo levantarse, caminar y seguir predicando. Se dice fácil, se lee rápido en la palabra de Dios, pero a la hora que lo hacemos personal, lo vemos y decimos, no, pues de qué tamaño hay que ser, ¿verdad? Y no está en el poder del hombre, está en la confianza que uno deposita en el Señor. Porque en el poder del hombre una mala noticia, una adversidad aparente nos derrumba literalmente. Pero en el poder de Dios, en la confianza y la fe en el Señor,
podemos seguir adelante en medio de circunstancias muy difíciles, que no lo podríamos hacer de otra manera. Entre otras cosas, esta es de las enseñanzas de lo que leyó Yazaret. Otra enseñanza que a mí me parece muy importante es la vida de Bernabé. Bernabé podríamos decir que era un discípulo muy maduro. Bernabé fue enviado de Jerusalén, lo dice su historia, la dice acá en la palabra, leímos parte de esa historia. Bernabé fue enviado por los apóstoles de Jerusalén a Antioquía para ver qué era lo que estaba pasando en Antioquía. Se estaba moviendo tanto el Espíritu Santo en Antioquía y dando tanto gozo a los discípulos. Y aquí hay otra enseñanza. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el gozo viene con la llenura del Espíritu Santo y nos llenamos de gozo de leer la palabra, de estudiarla, de dedicarle tiempo, de apartarnos de otras ocupaciones para venir y penetrar en la esencia del Evangelio. Y eso estaba pasando en Antioquía y mandaron a Bernabé para constatar. Lo mandó Pedro y los líderes de la iglesia de Jerusalén porque confiaban mucho en Bernabé. Bernabé está definido como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Y cuando llegó, vio lo que estaba pasando, de las primeras cosas que hizo fue ir a buscar a Saulo, a Pablo, a su ciudad natal, a Tarso. Ya vimos, y lo dijo Yazaret, que Pablo había estado en otro proceso, directamente instruido por Cristo, pero estaba en esa etapa en la que estaba en su ciudad, con su familia seguramente, y pues Bernabé dijo, necesita Pablo estar aquí, y fue por él, y Pablo, respetando a Bernabé, la autoridad que Bernabé tenía, porque ya se conocían, lo siguió y pues fue de grande bendición porque pues el Espíritu Santo los envió a los dos juntos a esta tarea. Un discípulo maduro por el lado de los apóstoles y otro discípulo que había madurado en el desierto, como nos lo platicó Yazaret, directamente instruido por Cristo el Señor en toda la doctrina del Evangelio. No podía ser mejor la combinación. Y el Señor sabe a quién pone uno con otro, a quién pone a caminar juntos. Dice la palabra de Dios, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y así era con Pablo y Bernabé. Ya vimos que Juan Marcos, pues fue un buen intento. Realmente, pues se regresó, pero él no se desanimó y después sirvió al Evangelio y la causa del Señor, tan es así que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Qué más podemos decir? Pues que pues los destinatarios de la carta, ya vimos que no era una sola iglesia, eran varias, se les podía llamar los Gálatas, porque eran varios en plural, se mencionaron ya los nombres probables, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe eran las principales. Eh, eh, También, pues, la fecha, el año 53, el tema, pues el tema, vamos a hablar un poquito del tema en el tiempo que nos queda. Dice que los dos primeros capítulos se dedican en gran parte a la exposición de la índole del apostolado de Pablo. Una manera de atacar a Pablo, y es una manera que tiene el enemigo de atacar a los llamados,
a servir al Señor, pues es atacar su reputación o atacar su llamado. Hay varios conferencias que se han dado sobre el llamado que tiene un cristiano. Entonces, el enemigo sabe que si ataca el llamado, ataca la reputación de aquel que ha sido llamado, pues lo puede neutralizar. Entonces, estaba siguiendo esa estrategia porque sabemos quién es el enemigo. Definitivamente quiso acabar con Cristo desde su nacimiento hasta que llegó a la cruz y, y, y aún en la tumba fue derrotado porque el Señor resucitó y venció a la muerte y es un vencido, pero no está inmóvil, está activo y movía a los judíos para que presentaran argumentos para detener la evangelización. Y uno de los argumentos era si Pablo realmente tenía un llamado legítimo, porque no se le identificaba dentro de los 12. Eh, recordemos que Judas, que murió, se colgó, pues fue reemplazado por Matías. Y los bien sabían cómo estaba todo y de dónde había salido Pablo, pues ahora lo sabemos, pero en aquella época pues era cuestionable y era lo que atacaban los judaizantes, directamente atacaban el llamado de Pablo. Entonces los capítulos 1 y 2, Pablo da una explicación vital para el Evangelio del Apóstol, ya que si sus adversarios demostraban que no había sido ni llamado ni encargado de predicar la verdad, entonces los oyentes podrían poner en duda su mensaje. Aunque a Pablo, y eso lo sabemos muy bien, no le gustaba hablar de sí mismo, no le gustaba hablar de su persona. Sin embargo, pues el Espíritu Santo le puso en su corazón que saliera pues a atacar y a hacerle frente a esta dificultad. Y pues ya lo vamos a estudiar, lo hizo demostrando que tenía un apostolado independiente, pero no de Cristo, de la misma categoría que los demás apóstoles. Y él dice, como a un abortivo me llamó a mí. Muy humildemente soy el más pequeño de todos los apóstoles. Eh, había recibido el Evangelio y la doctrina del Evangelio no de hombres, sino por revelación divina. Y dicho Evangelio había demostrado estar en perfecto acuerdo con el que predicaban los demás apóstoles. En otros capítulos, el apóstol Pablo, en la carta, pues habla del Evangelio. Es un mensaje de la gracia que pide la fe. La ley no introduce la fe, la ley no salva, sino más bien introduce la maldición de la que Cristo vino a redimir a los hombres, de la maldición de la ley. Además de recibir el Evangelio, es necesario vivirlo, y esto se trata en los capítulos subsecuentes. Aquí hay algo muy importante. El poder de la cruz y la fuerza del Espíritu Santo se presentan como eficaces y no como esfuerzos nada más para observar la ley. ¿Qué se plantea aquí? ¿Cuál es la argumentación? Hay una doctrina que dice, bueno, la cruz y el Espíritu Santo te van a ayudar a ser un buen cristiano. No, no es así. Pablo dice,
no nada más son instrumentos, no nada más son ayudas, no, son los recursos eficaces. Sin ellos no hay nada. Sin ellos no hay nada. Sin la cruz y el Espíritu Santo no hay nada. El esfuerzo humano no vale. De ninguna manera es suficiente. Y esta carta contiene la afirmación más enfática de todas las escrituras respecto a la salvación. Muchos grandes pensadores cristianos que siguieron estudiando la palabra de Dios aún en la Reforma y en otros momentos y aún ahora, pues han usado el libro de Gálatas como un bastión, como una columna fundamental para dilucidar, pues, ese dilema que está continuamente rodeando las iglesias cristianas. ¿Hemos de vivir bajo la ley o bajo la gracia? ¿La gracia es suficiente o necesitamos la ley? Es importante, es vital que profundicemos en el estudio de Gálatas para que cada uno de nosotros, no porque te lo diga el pastor, no porque te lo diga nadie, sino que tú llegues a la conclusión en base al estudio de la palabra de Dios, a la oración y a la revelación por el Espíritu Santo, de cuál es el camino y cuál es el evangelio verdadero que tú vas a creer. ¿En qué evangelio estás confiando? ¿En qué evangelio? La elección entre el evangelio de solo Cristo y el falso evangelio de Cristo más algo, Cristo más algo. Hoy es ayer y hoy todo el tiempo oyendo pues cohetes y festividades por fechas religiosas, ¿verdad? Que pues están allí en los calendarios. Entonces, ¿es solo Cristo o Cristo más algo? Eso sigue siendo un dilema que los cristianos enfrentamos hoy en día y enfrentaremos hasta que el Señor venga. El Evangelio de Cristo más algo más puede no verse igual en nuestra cultura como se vio en Galacia. Recordemos que a mí me llamó mucho la atención de uno de los episodios cuando ellos estaban viajando por esas regiones, llegaron a una región donde pues la adoración a los dioses griegos pues estaba en su apogeo y hicieron un milagro allí sanando a un enfermo y pues dijeron, vienen los dioses a visitarnos y a Pablo le llamaban Hermes porque era el que hablaba y querían honrarlos y hacer sacrificios de animales y flores y toda una festividad. Tuvo que Pablo y Bernabé casi romper su ropa y decir no somos más que humanos, pero el Dios verdadero es el que nos manda. Depende de la cultura en que vivas. Puede parecerse al tiempo en que está viviendo y predicando Pablo y Bernabé. Depende en la cultura en la que tú estás. Pero eso es algo donde tú naciste. Tu decisión va a ser qué evangelio voy a seguir. Solo Cristo salva o Cristo y algo más. Es tu decisión, pero oramos
oramos para que tomes la decisión correcta, para que consagres tu vida, porque no todos los caminos llevan a la salvación. A veces tomamos un camino que parece correcto, dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Como lo escribió Pablo a la iglesia de Galacia, y él sabía que el no tomar el verdadero camino significaba todo. No era nada más un pequeño extravío, significaba perderse de las bendiciones, de la salvación y de la libertad que solo Cristo nos da. El Evangelio importa. Pablo sabía que todo estaba en juego y todavía lo está. En el estudio que vamos a emprender del libro de Gálatas, Pablo nos presentará un evangelio maravilloso, liberador y verdadero. Él nos mostrará que nuestros problemas en la vida cristiana surgen cuando perdemos, olvidamos o no vivimos este evangelio. Y él, el Señor, nos preguntará repetidamente, ¿en qué evangelio estás confiando? Pues se terminó el tiempo de este discipulado. El Señor nos ha dado los recursos, los discursos, y no nos queda más que agradecer al Señor, porque hemos iniciado de la manera que Él lo ha querido este estudio tan hermoso. Terminemos orando y agradeciéndole al Señor por su misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos traes la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti. No hay manera de perderse si vamos por el camino correcto, el evangelio correcto. Ayúdanos a ser fieles, a seguir adelante. No importa los obstáculos, no importa lo que haya que vencer. Tú estás con nosotros. Como lo dijiste al final de Mateo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, de la vida, hasta que yo vuelva. Tú estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, que esto se haya podido llevar a cabo por la asistencia de todos aquellos que pudieron llegar y los que van a escuchar el mensaje posteriormente, los medios electrónicos y quienes los manejan, bendícelos. Y Señor, bendice a tu pueblo con el verdadero evangelio. Por Cristo Jesús. Amén. Pues nos despedimos. Gracias. Buenas noches. Tengan paz. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, bendiciones. Gracias, Jazz. Bendiciones, pastor. El Señor les guarde. Bonita noche. Bye, bye. Luego, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Dios bendiga. Un abrazo. Paz y gozo. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Con gozo, con paz, con alegría. El Señor está con nosotros. Gracias. Amén.